Podemos hacer una foto con la temporada, perdón. ¿Nos levantamos? Había sido Sí, pesado. para hacer una foto con el cartel. Disculpe. Muchas gracias. Perdón. ¿Quieres quedarte más cerquita de la mesa? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Bien así? ¿No te han puesto por nada? Bueno, ¿funciona? No, no funciona nada. ¿Se oye algo mejor? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta, para nosotros, muy significativa e importante reunión, en la presentación de este excelente Don Carlo, que es otra producción de David McVicar, con el que se inicia esta nueva ilusionante temporada. Traemos, como es natural, el impulso de la excelente temporada anterior que hemos terminado en junio. Y, por supuesto, y esto es lo más importante, la aspiración de superarla. Quiero brevísimamente recordar 4 datos de la temporada que hemos cerrado y insisto, que son un punto de partida para la temporada que iniciamos precisamente el día 18. Hemos tenido unos presupuestos de cumplidos de 60 millones de euros, que son los más altos de la historia del Teatro Real. Significativo, el 29% de estos presupuestos se ha financiado con patrocinio privado, el 23% ha sido patrocinio público, aportaciones públicas, y el 47% restante son ya los ingresos fundamentalmente de taquilla y otras actividades del Teatro Real. Lo digo siempre, los patrocinadores y los amigos, y aquí puedo dar la noticia de que estamos rozando ya los 5.000 amigos, amigos del Teatro Real, son la mejor respuesta que esta institución y sobre todo este proyecto está recibiendo de la sociedad civil. También en el ámbito artístico, que obviamente es a lo que está, digamos, condicionado y al servicio de lo que está cuánto hacemos, es decir, que finalmente lo que salga en el escenario sea lo que debe salir y tenga esa vocación de excelencia que nos anima y que le anima a Joan y al maestro, que es afortunadamente uno de los maestros permanentes que tenemos dentro del Teatro Real y que tanto está haciendo por nosotros, y a David también, que está repitiendo, porque Gloriana, recuerdo que también fue una magnífica producción suya. También, insisto, en el ámbito artístico, el año pasado, o la temporada que acabamos de terminar, ha tenido unos hitos excelentes en cuanto a resultados y reconocimientos. Tengo aquí, para que no me olvide ninguno, el premio de la BBC, del Music Magazine Awards, al mejor DVD de una producción del año anterior por Billy Budd, el Diapasón d'Or y el Diamant de l'Opéra, que también ha tenido esta producción. La nominación dentro de los Opera Awards también de Gloriana como una de las mejores producciones en los International Opera Awards del año pasado. Insisto que es otra producción de David McVicar. El premio de Ópera 21 también a la operación de Gloriana, es decir, Gloriana ha tenido abre con este inmenso éxito, y recuerdo que también Calixto Vieto, por la producción de Die Soldaten, la puesta en escena de Die Soldaten, también tuvo uno de los premios de Ópera 21. Es decir, tanto en lo artístico como realmente en los resultados económicos nos hacen sentirnos satisfechos, pero yo siempre digo que cada deber cumplido no es más que una incitación a inventarse un nuevo deber, y por lo tanto la temporada actual es la que en estos momentos concita nuestros afanes, concita nuestros esfuerzos y también nuestras ilusiones. Como único termómetro, y con esto ya termino, le doy la palabra a Ignacio García Belenguer, nuestro director general, como único dato importante es el termómetro de cuál es la expectación que entre los futuros espectadores ha levantado esta nueva temporada. Pues también quiero daros el dato de que hemos cerrado con 21.000 abonados,
algo más que el año pasado, que ya fue una cifra récord en la reciente trayectoria. Venimos de 12.000 abonados en un momento en el que los abonados o el abono es una figura que está en crisis en muchos otros teatros. Bueno, nosotros hemos conseguido pasar de 12.000 en estos últimos años a 21.000 y, insisto, son simbólicamente 300 más que el año pasado, pero tampoco pueden ser más porque también es decisión del teatro que no, digamos, se conviertan en abonos la totalidad del aforo de la sala. Es decir, no queremos pasar, creo que estamos en un 68-70%, que es el límite de lo que queremos tener prevendido. Y, por lo tanto, con este impulso que nos da ya de por sí el contar con esta primera respuesta de nuestro público, le dejo la palabra a Ignacio García Berlinguer. Muchas gracias, Gregorio. Bueno, yo voy a ser muy breve, pero yo creo que oyendo a Gregorio se deja ver un poquito la satisfacción del Teatro Real, bueno, pues por la última temporada que hemos tenido y por la ilusión con la que acogemos esta nueva temporada que ahora abrimos, ¿no? Dicho eso, y no voy a ahondar en lo que ha comentado Gregorio, sí que creo que es obligado por mi parte agradecer. Creo que el trabajo que se ha hecho y esa ilusión con la que terminamos la anterior temporada y con la que iniciamos esta nueva temporada es el motivo de todo ello. Yo creo que es el trabajo, el excelentísimo trabajo que hacen los trabajadores del Teatro Real. Yo creo que me habéis oído muchas veces reconocerles su trabajo y no me cansaré de hacerlo, no solamente de la parte artística, que por supuesto son los actores principales, sino de todos los equipos, de los equipos técnicos, de los equipos de la Secretaría General, de todo el personal del teatro que hacen posible esa magnífica temporada que hemos cerrado y la próxima temporada que vamos a abrir, ¿no? Agradecer también, como siempre, a las administraciones públicas, que sin su apoyo no sería posible hacer lo que hemos hecho. También a los patrocinadores, a esos 4 grandes patrocinadores que tenemos, de Telefónica, de Endesa, de la Caixa, el Banco Santander y el BBVA. Y en esta ocasión, pues agradecérselo a JTI, que es quien patrocina esta ópera. Como sabéis, bueno, pues el teatro tiene muy a gala, y yo creo que lo hacemos con mucho orgullo, el poder transmitir que gran parte del trabajo teatro hace es gracias a ese apoyo de esos patrocinadores, y en este caso pues el patrocinio de esta ópera y de esta nueva temporada se hace gracias a JTI. Y luego agradecerslo a vosotros también. Yo creo que sin vosotros y vuestro apoyo en comunicar, en contar lo que hacemos, en transmitir nuestro trabajo, pues también yo creo que es de agradecer, y os animo a que este año, por supuesto, lo sigáis haciendo también como lo habéis hecho la anterior temporada. Dicho eso, nos centramos ya en Don Carlo. Inauguramos el próximo día 18 de septiembre con esa apertura de la temporada del Teatro Real con 14 funciones. Estaremos hasta el día 6 de octubre, es casi un mes y medio, 6 semanas de ópera de Don Carlo, con lo cual yo creo que también una ópera pensada para que atraer a mucho público, para que mucha gente pueda acercarse al Teatro Real con esas 14 funciones. Como habéis visto en la documentación que os han pasado, pues hemos empezado también con mucha energía, gracias al Departamento de Actividades Culturales, y hay muchas actividades paralelas. Empezamos con la exposición del facsímil de las obras de Don Carlo, que está expuesto en el foyer, que alguno de vosotros habéis podido verlo, que nos lo ha cedido la Biblioteca Nacional, y ahí tenemos pues colaboraciones no solamente con la Biblioteca, con la Casa Árabe, con el Museo Arqueológico Nacional, con el Museo de Lázaro Galdiano, con el Museo Naval, y en esta ocasión se une también el Monasterio de Yuste, que va a hacer un concierto en la Basílica, con lo cual yo creo que esa idea que siempre hemos transmitido de ser la ópera nacional de referencia, de estar ese referente en el ámbito de la cultura y de la ópera, poquito a poco con estas actividades paralelas, no solo en Madrid, sino que en otros sitios, yo creo que vamos sumando y transmitiendo ese mensaje que queremos hacer. Retransmitiremos el día 21 de septiembre en Radio Clásica, y tenemos que fijar todavía una fecha para retransmitirlo también a través de la web. Pero que, bueno, en próximos días tendremos ya la fecha cerrada con ellos para ver cuándo retransmitimos esta ópera. Y nada más, agradecer, como siempre, pues como he dicho antes, vuestro trabajo, y yo creo que ya le toca a Joan. Hola, yo lo primero de todo, gracias Gregorio, gracias Ignacio. Quería presentar a los invitados, al maestro Nicolás Luisotti, que no necesita mucha presentación porque tenemos el inmenso privilegio de tenerlo con nosotros con una cierta frecuencia.
y también a Axel Baidawar, que es el responsable de la reposición de la puesta en escena de David McVicar de este Don Carlo. Don Carlo, lo primero que hay que decir cuando se habla de Don Carlo es qué versión de Don Carlo, porque como sabéis, Don Carlo es un auténtico caos de versiones. Al caos contribuyó evidentemente de una forma muy entusiasta el propio Giuseppe Verdi, que estaba fascinado por la obra, que le gustaba mucho, él consideraba que era una de sus obras maestras, pero siempre estaba insatisfecho. Y estuvo haciendo versiones a lo largo de toda su vida. La verdad es que del caos de versiones de Don Carlo nos arrojó bastante luz este verano Francesco Izzo, el prestigioso musicólogo que ha revisado la obra de Verdi y que en el curso de la Complutense pues, puso un poco de orden en estas versiones. Verdi, él mismo hizo 5 versiones diferentes de Don Carlo, 5. La primera ni siquiera se llegó a estrenar porque fue el ensayo general primero del estreno en París en el año 1867, pero él quedó muy descontento de ese primer ensayo general y en el segundo ensayo general, que fue 15 días más tarde, los planes de producción eran muy diferentes a los de ahora, como veis. En cualquier caso, para el segundo ensayo general, el propio Verdi ya introdujo una cantidad enorme de cambios y de cortes y de adaptaciones realmente. Y esta segunda versión que se estrenó en el año 1877 en París, que fue la del día del estreno de la ópera, que es ya la segunda versión. Eso es lo que se conoce habitualmente como la versión de París, que como sabéis es en 5 actos, tiene los ballets preceptivos que tenían que tener las óperas que se estrenaban en la Ópera de París en el momento. Verdi cedió a regañadientes, pero cedió antes esas exigencias y es una versión que tiene pues, esos 5 actos, con el primer acto en Fontainebleau y los otros actos donde habitualmente sabemos que transcurre la ópera y ya digo, estos ballets realmente que hacen que la extensión de la obra sea realmente enorme. Verdi quedó muy insatisfecho. La verdad es que la versión de París es fabulosa, pero en cualquier caso Verdi quedó muy insatisfecho. Creía que la obra era demasiado larga, creía que la circulación por Europa iba a ser un desastre porque cada teatro, como realmente sucedió, empezó a introducir cortes a su antojo y el propio Verdi en un momento dado decidió hacer una versión muchísimo más cortada para Milán. Y la versión de Milán, que se estrenó en 1884, es una versión que es realmente no está en absoluto el primer acto, empieza la obra en lo que en París era el segundo acto y evidentemente no están tampoco los ballets y hay otra serie de cambios. Y posteriormente hay más versiones, hay otra más aún, pero en cualquier caso, posteriormente, ya mucho más avanzada su carrera como compositor, Verdi, que siempre estuvo, como os digo, revisitando Don Carlo, y comentaba Francesco Izzo que si no hubiera muerto cuando murió, probablemente tendríamos una 6ª versión de Don Carlo, pero en cualquier caso, la última que hizo Verdi fue esto que se llama la versión de Módena, en la que Verdi se dio cuenta de que los cortes drásticos que había hecho para la versión de Milán, cargándose completamente el primer acto, pues acababan debilitando de alguna manera la obra, a pesar de que esta versión de Milán es la que habitualmente se hace, es la que ha circulado. Yo creo que siempre en España. A mí me parece que la versión de Módena, no me atrevería a decirlo de una forma categórica, porque nunca sabes si en algún sitio se ha acabado haciendo la versión de Módena, pero me parece a mí que realmente va a ser el estreno en España de la versión de Módena. En cualquier caso, Verdi vio que eliminar completamente este primer acto de Fontainebleau estaba debilitando la obra, básicamente porque esos personajes torturados y que están realmente incapaces de expresarse a lo largo de 4 actos, si no sabes que habían estado prometidos Isabel y Don Carlos, que habían estado enamorados y que luego la razón de Estado obligó a Isabel a casarse no con el infante, sino con su padre. Si eso no lo sabes, evidentemente todo lo que transcurre en la obra pues tiene mucha menos fuerza, porque realmente te falta una información realmente esencial para entender por qué esos personajes realmente están absolutamente frustrados y no pueden realmente dar rienda suelta a sus emociones. El caso es que Verdi, sensible a eso, hizo esta versión de Módena en que básicamente, lo digo de una forma, no es exactamente así, pero básicamente es recuperar el acto de Fontainebleau y eliminar todos los ballets, de manera que la obra es más larga, pero no están los ballets que había compuesto para la Ópera de París. Esta es la versión que vamos a hacer. Ahora voy a pasar la palabra, pero antes de pasar la palabra al maestro Luisotti y también a Axel, me gustaría que escucháramos por parte de Sergio Escobar y de Ricardo Vini justamente un aria
el aria de Don Carlo, que para curiosidad vuestra es un aria que está en la versión de París, es decir, pertenece al primer acto original de la versión de París, pero que cuando se hizo la versión de Milán se reintrodujo. También existe, pero colocada en el otro acto, de manera que realmente el aria cambia completamente su sentido. En el primero es una especie de anhelo, de esperanza en un futuro, y en el segundo es una enorme frustración, justamente porque este futuro ha quedado truncado por el hecho de que la razón de Estado se ha impuesto sobre los sentimientos de los personajes. Vamos ya, Sergio Escobar y Ricardo Bini. Fontainebleau, foresta inmensa e solitaria. Quai giardin, quai rosai, qual di splendore, per Don Carlo potrà questo bosco valer, ove Isabella sua sorridente apparì. Lascia in Liberia la corte, lasciai di Filippo sfidando il tremendo furore, confuso nel corteo del regio ambasciador. Potei mirarla al fin, la bella fidanzata, colei che mi regnar sull'alma mia, colei che per l'amor regnerà sul mio cor. Io la vidi al suo sorriso scintillar, mi parve il sole come l'alba al paradiso, schiuse a lei la speme in vol. Tanta gioia me prometto che s'innebria questo cor. Dio sorridi al nostro affetto, benedici un casto amor. Dio sorridi al nostro affetto, benedici un casto amor. Benedici un casto amor. Un casto amor. Gracias a Sergio Escobar y a Ricardo Bini. Curiosidad, por cierto, como veis, la versión de Módena, como la de Milán, se cantan en italiano, pero la verdad del asunto es que Verdi jamás hizo ninguna versión de Don Carlo en italiano. Todas las versiones las hizo en francés,
todas. Lo que pasa es que dejó que se cantasen en italiano, pero de hecho no existe ninguna versión realmente de Verdi en italiano de Don Carlo. Lo que pasa es que él desde el primer momento permitió che la obra si interpretasse tanto in francese come in italiano. Bueno, vamos a ver, Maestro Liuzzotti, io ho fatto un po' di spiegazione delle versioni di Don Carlo, che è un casino questo, ma che cosa facciamo noi? Sí, intento de hablar en español, pero sí, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos. Sí, ok. Nosotros vamos haciendo la quinta versión, que es la versión de Módena, pero existe una sexta versión que ha hablado él del 1932, que es la versión de Viena. La versión de Viena que fue preparada para la mujer, el tercer marido de Alma Mahler. No sabía porque estaba probablemente enfadado con Verdi y cortó toda la versión de Milano. Y la podéis escuchar con la dirección que yo amo muchísimo, pero esta versión es un desastre por los cortes que fueron practicados, que es la versión de Karajan. Si escucha la versión de Karajan es muy bonita, pero no es Verdi, es algo que parece Verdi, pero no es. Falta una hora de música. La versión que vamos a escuchar aquí en Madrid es la versión integral, la versión de Módena. Un minuto de corte, un minuto porque por razones de la banda externa, pero es un minuto, la versión es integral. Es la versión sin ballo, sin balletto, ¿cómo se dice? Sin ballo. Sin ballo. Sin ballo. Eso es. Bueno, ok. Después hay más preguntas. A mí me gustaría que Axel Baidauer nos hablase un poquito, evidentemente, de la puesta en escena y sobre todo del contraste entre este espacio escénico, abstracto, de hecho tan característico de las puestas en escena de David McVicker, en contraste con un vestuario muy rigurosamente de época, un vestuario realmente maravilloso de la misma diseñadora de vestuario, que hizo Gloriana en el Teatro Real hace un par de temporadas. Buenos días. Lo siento mucho que tengo que hablar en inglés, pero mi español no es muy bien. Let's start with a quote of Friedrich Schiller. The most beautiful dreams are dreamt in prison. So we have a set that starts quite claustrophobic. It is a set that is depicted by huge gray brick walls, but in a very reduced, very, you could even say, light way, where you can put a lot of ideas and interpretations into it, in a contrast of very historical costumes. Bueno, voy a empezar con una cita de Schiller que decía que los más bellos sueños son los que se hacen en la cárcel, ¿no? Es en la cárcel donde se sueñan los sueños más hermosos. Y entonces la escenografía responde a esta cita y es bastante claustrofóbica y está compuesta de unas estructuras de ladrillo gris que al mismo tiempo son bastante o están establecidas de modo bastante ligero que permite varias ideas o múltiples ideas e interpretaciones. So, of course, the piece and the plot of the piece is a historical one. Even that Friedrich Schiller and Giuseppe Verdi took the liberty in using the historical plot, how they depict the character of Don Carlo, Felipe, etc. And the historical costumes can act as a vehicle to show us these characters in their historical and cultural boundaries that they have to act in.
Dentro de estas estructuras hemos colocado los figurines que son estrictamente históricos, es para establecer este contraste. Es decir, que Schiller también se tomó la libertad de utilizar libremente los personajes históricos y en este caso los trajes funcionan como el vehículo que nos permite atravesar esta barrera, digamos, y ver en estos personajes o nos evocan los personajes históricos. And as one major topic of this opera is libertad, as Posa is pledging to the king, date la libertad, or in German it's even a little bit different, geben Sie Gedankenfreiheit, la libertad del pensamiento. And the opera deals with a lot of different facets of libertad. It's an emotional liberty that you can fulfill or not fulfill. Elisabetta in the first act cannot fulfill it. She is not able to choose the husband that she wants, which is Don Carlo, but she has to choose the hand of Felipe because taking his hand will mean peace between France and Spain. Filippo, the king, is struggling that also his liberty is limited. He tries to choose a person, Marchese di Posa, as a friend, which does not work because the king doesn't have friends. He is the king. And also his liberty is limited by the power of the church, which is symbolized by the Gran Inquisitor and the Inquisición. Perdón. La libertad se convierte en el tema fundamental de esta obra. La libertad que expresa el llamamiento que hace Posa al rey para que conceda la libertad a los flamencos, que si traducido al alemán se traduciría más bien por el libre pensamiento, libertad de pensamiento. Y la libertad, la restricción a la libertad se expresa en la ópera en múltiples facetas. En el caso, por ejemplo, la libertad emocional que Isabel no tiene porque no puede elegir su amor, que es Don Carlos, sino que tiene que conceder su mano al rey Felipe por razones de Estado, para proteger la paz entre Francia o sellar la paz entre Francia y España. La libertad que tampoco tiene el rey Felipe, porque él pretende entablar una amistad con el marqués de Posa cuando es obvio que el rey no puede tener amigos, ¿no? Y finalmente la libertad restringida por la figura del gran inquisidor. So the set also can limit this freedom of the people on stage, but as the structure of the stage has a lot of possibilities to change, we can create with this very reduced set or simplified set, we can create a lot of different atmosphere. We can create a garden scene, we can create the forest in the first act, we can create like a big tribune for the Auto da Fe. We can create the interior of the Monasterio di San Juste. So we have a lot of possibilities to use this set. Esta escenografía que he explicado antes nos ofrece, restringe también la libertad de los personajes, pero tiene muchas posibilidades, nos abre muchas posibilidades. Por ejemplo, de crear distintas atmósferas, la escena del jardín, el bosque del primer acto, la gran tribuna del Auto da Fe, incluso el interior del monasterio de Juste. So one could also say if the costumes show us the historical situation of the personaje on stage, the set could act like a bridge to bring everything that happens in the piece that is still valid for us and that is universal to our time and makes it valid for us, not a historical piece, but a piece that is still interesting, necessary, and important to us. Eso es.
Entonces, si los figurines, los trajes históricos nos muestran cuál es la situación histórica de los personajes de la obra, la escenografía, la dirección de escena, actúa como un puente que trae a la realidad a esos personajes históricos, que nos ayuda a percibir todo lo universal que hay en la obra, que hace que la obra siga siendo, o sea, actual, interesante y pertinente para nosotros. Muchas gracias, thank you. Bueno, me parece que os toca a vosotros. Preguntas para algunos, para cualquiera, para el maestro. Ah, el maestro, sí, venga, ok. Sí. Antes de las preguntas, Okay. porque tengo una cosita de hablar por esto que ha dicho mi colega y mi compañero. Y estoy muy interesado de la historia de verdad de Don Carlo y la historia que fue creada no da Schiller, pero antes Schiller, de Alfieri, toda la gente que habló de esta historia, de esta posible relación de Elisabetta y Don Carlo, que no creo. No creo por muchas razones. La primera que Elisabetta y Don Carlo, Elisabetta y Filippo se maritaron cuando Elisabetta tenía 17 años y Felipe II tenía 35 años. Esto que habla la ópera que del crimen bianco no puede existir. Estaba muy joven. Elisabetta fue mucho enamorada de Felipe II. En la historia, naturalmente, dice de verdad que Carlo y Elisabetta fueron amigos porque vivían conjuntos con Felipe, que estaba Carlo, hijo de Felipe. Elisabetta, durante 5 años 6 años de matrimonio, fue embarazada 5 veces. Las primeras 2 veces fueron un desastre, andó en fin de vida, y después tenía 2 chicas, el quinto que era un chaval, ella murió. Felipe II fue desesperada, es la tercera mujer, como sabéis. Y lo que me interesa de esto de Marchese di Posa, ¿estáis listos? Esto una noticia muy interesante. El Marchese di Posa, si lee la historia de la España, está un carácter en la historia de España que me gusta muchísimo. Estaba el predilecto se dice, predilecto de Carlo V. No era Felipe II, era Guglielmo d'Orange. Guillermo d'Orange. Guillermo d'Orange tenía 5 años menos que Felipe, o más, no lo recuerdo precisamente, más que Felipe. Y Carlo V lo pose come in muchas cosas que le tenía de grande consideración a Bruxelles, Guglielmo d'Orange. Cuando Guglielmo d'Orange, Carlo V abdicó, Felipe II, debo tener esto chico, pero no me gusta mucho. Estaba celoso, como es normal. 22 años, está celoso de un compañero que tu padre tiene en gran consideración. Y diede a él la posibilidad de controlar la Flandes. 3 regiones en la Flandes, a Guglielmo d'Orange. Guglielmo d'Orange, quando Felipe II nella opera de Verdi dice ritorno adesso dalle Fiandre, in Flandes tenías problemas. Perché Marchese di Posa es nella Flandes? A Flandes, come si dice? In Flandes. Non está razón alguna nella opera. Y en mi cabeza malada, enferma, yo creo que Guglielmo d'Orange y Marchese di Posa son la misma persona. Porque Guglielmo d'Orange fue asesinado. El primer caso en la historia de España asesinado con la pistola. Boom. Y Rodrigo es asesinado con boom.
¿No es interesante esto? Increíble, ¿no? Veces dando ideas a directores de escena. No, ma me gusta mucho porque ninguno lo ha pensado esto. Verdi tampoco. Y Schiller nunca lo dijo. Io credo che si lee attentamente la storia e se fan comparaciones, Guglielmo d'Orange e Marchese di Posa, no en todo claramente, ma son la misma persona. Esto me fascina muchísimo. Y Felipe, toda la historia de la Inquisición, partiendo con Ferdinando de Aragón, lo sabéis, españoles, me gusta muchísimo esta historia. Es increíble. Es como Felipe II, perdona el paragón, ma en la ópera Marchese di Posa, Guglielmo d'Orange, dice a Felipe que la historia no va a decir tú eres Nerone de Roma. Pero al tiempo de Verdi, nessuno conocía el futuro. El futuro fue drástico en Europa, con Hitler. Porque Nerone y Hitler tenían la misma idea del imperio. Destruyó todo y ma ¿cómo? ¿Cómo puedo tomar todo con el poder del humano? Con la religión, por ejemplo. ¿Y la religión cuándo tiene el poder la religión? Cuando da al pueblo la posibilidad de tener miedo. ¿Con cosa? Con la Inquisición. Y la Inquisición no colpiva solamente los heréticos, como sabéis. Los heréticos, gay, adulteri, bigami, digamos, ¿cómo se dice? Los moriscos, lo sabéis, fue un problema enorme con los moriscos en el tiempo de Felipe II. Y los judíos. ¿Por qué? Por la riqueza. Te pongo influente al tribunal, no te mato, pero te prendo todas las cosas. Es un momento terrible. Y esta historia, que es una historia fantasy, porque al final Carlo V viene. Él lo puede reconocer. Él habla, canta. Es Carlo V, de verdad. Toda la gente lo dice. Carlo V. Nella versión de Schiller, Carlo V es un fantasma. Es una posibilidad. Aquí, nella obra de Verdi, non è un fantasma. È Carlo V. Al principio es un frate, ma al final es de verdad Carlo V que toma Carlo y lo puerta dentro al chiostro. Esto significa que esto, come in Don Giovanni de Mozart, el commendatore viene. Y esta vez el commendatore es Carlo V. He terminado. Sí, sí. Esto ya lo veremos. Sí. Bueno, si os parece, empezamos con las preguntas. Los que queráis intervenir. Yo solo pediría que os identifiquéis con el medio al que representáis.